Hola, mi nombre es Mariano Massa, soy auxiliar docente de la Cátedra de Trasplante, cirujano de trasplante renal del Hospital Español de La Plata y cirujano de trasplante hepático del Hospital Cosme Argerich, Sanatorio de la Trinidad Mitre y TAC Institute, Hospital Italiano de La Plata. Vamos a hablar en esta oportunidad acerca del trasplante hepático. Como definición, el trasplante hepático consiste en la sustitución de un hígado enfermo de un paciente, al cual vamos a llamar receptor, por un hígado proporcionado por un donante vivo o cadavérico. El órgano dador ocupa el mismo lugar donde estaba el hígado enfermo. Esa es la primera gran diferencia con el trasplante renal, que el órgano se implanta generalmente en alguna fosa ilíaca en un lugar heterotópico. Vamos a hablar un poquito de historia del trasplante hepático. El pionero es este señor que se llama Thomas Starzl, que hizo el primer trasplante hepático en el año 1963 y paralelamente, eso fue en Estados Unidos, y paralelamente en Inglaterra, un tiempito después, Roy Calm fue el otro pionero en el desarrollo de esta técnica. Sin embargo, no fue hasta la década del 80 en que esta práctica cobró popularidad y efectividad, ¿sí? Y eso se debió gracias a la aparición de los inmunosupresores, fundamentalmente de la ciclosporina, que fue el primer gran inmunosupresor que cambió la historia de lo que son los pacientes trasplantados. Antes de la ciclosporina, el resultado del trasplante era incierto porque todavía no se había determinado bien cuáles eran las causas del rechazo y cómo tratarlo. En Argentina, los dos pioneros del trasplante hepático son estas dos personas que ven acá: el doctor Eduardo de Santibáñez, que realizó el 10 de enero de 1988 el primer trasplante hepático en el Hospital Italiano de Buenos Aires, y el doctor Oscar Inventarza, que el 21 de noviembre del año 1992 desarrolló el primer trasplante pediátrico en un hospital público de, de la Argentina, en el Hospital Garrahan. Y al año siguiente, el primer trasplante hepático en un hospital público, en el Hospital Cosme Argerich de Capital Federal. ¿Cuáles son las indicaciones del trasplante hepático? Básicamente son cuatro, ¿sí? La cirrosis avanzada, la falla hepática fulminante, algunos tumores y algunas enfermedades metabólicas. Con respecto a la cirrosis, se pueden deber a hepatopatías hepatocelulares, como pueden ser las virales, por virus de la hepatitis B y C. Esta última es la más frecuente hoy en la actualidad. La hepatopatía por virus B está en descenso gracias a los programas de vacunación, y los casos digamos, que más vemos son fallas hepáticas fulminantes por una infección aguda de virus B. La hepatopatía alcohólica es la otra causa más común de cirrosis, y después siguen lo que son las hepatopatías autoinmunes y criptogénicas. ¿Qué es criptogénica? Es cuando no se puede determinar la causa, ¿sí? Cuando no es viral, cuando no es alcohólica, cuando no es autoinmune, ¿sí? Se la cataloga como criptogénica. Dentro de las criptogénicas, ¿sí? Eh, Hoy por hoy se está separando a lo que es el NASH, que es la esteatopatitis no alcohólica, y las hepatopatías colestásicas, como son la cirrosis biliar primaria y la colangitis esclerosante. ¿Qué es la falla hepática fulminante? Es un síndrome potencialmente reversible, caracterizado por su inicio de rápida evolución con ictericia, coagulopatía y encefalopatía hepática, en ausencia de una enfermedad hepática previa conocida.
¿Qué vamos a tener acá? Un paciente que a priori se encontraba sano y que comienza con estos síntomas que hemos enumerado, ¿sí? Y que rápidamente evoluciona a, a un deterioro de su coagulación con una caída importante de lo que es el factor 5 que no revierte con el paso del tiempo, ¿sí? Y con un deterioro progresivo de lo que es el sensorio. Con respecto a los tumores, el tumor más aceptado para que un paciente sea sometido a un trasplante de hígado es un tumor primario del hígado que se conoce como hepatocarcinoma. ¿Cualquier paciente con un hepatocarcinoma se puede trasplantar? No, tiene que cumplir ciertos criterios. Entre ellos están los criterios de Milán. ¿Qué son estos? Significa que un paciente con hepatocarcinoma debe poseer una lesión única menor o igual a 5 centímetros o dos o tres lesiones, ninguna mayor de 3 centímetros. ¿Sí? El paciente que exceda esa definición no sería candidato a trasplante hepático porque se sabe que la evolución no sería la misma que de un paciente sin hepatocarcinoma, mientras que cuando cumple con esos criterios, la evolución sería la misma. Con lo cual podríamos decir que trasplantar a un paciente cirrótico con un hepatocarcinoma que cumpla los criterios de Milán sería una práctica curativa. Hay criterios expandidos como aumentar el tamaño de la lesión única hasta 6.5 centímetros y de las dos o tres lesiones hasta 4.5 centímetros con un diámetro total menor o igual a 8 centímetros. Pero ya se sabe que la evolución de estos pacientes no va a ser tan buena como las que estaban, la de los pacientes que entran dentro de los criterios de Milán. Otros tumores que se pueden trasplantar son el hemangiosendotelioma epitelioide, algunos colangiocarcinomas y la metástasis de tumores neuroendocrinos, algunos, ¿sí? Una vez que se sabe que la enfermedad está confinada al hígado y que el tumor primario está resuelto y que tienen dentro de lo que son los tumores neuroendocrinos signos de buen pronóstico que no son, digamos, del resorte de esta presentación. Y las enfermedades heredometabólicas pueden producir un deterioro funcional y estructural y llevar a la cirrosis, ¿sí? Como pueden ser la hemocromatosis, la deficiencia de alfa-1 antitripsina o la enfermedad de Wilson, o pueden producir un deterioro funcional sin un daño estructural, como pueden ser la hipercolesterolemia familiar, la polineuropatía amiloidótica familiar, de la cual vamos a hablar más adelante, la hiperoxaluria primaria tipo 1 y defectos del ciclo de la urea. Vamos a ver cuándo se realiza el trasplante de hígado, porque no todo paciente cirrótico se trasplanta, o no todo paciente con una hepatopatía se trasplanta. ¿Sí? De toda la población potencialmente candidata a un trasplante hepático, vamos a tener que la mitad van a ser aceptados en lista de espera y van a poder ingresar en la lista de espera. Vamos a tener un 17% que van a ser pacientes postergados, o sea que uno no duda que en el futuro va a tener indicación de trasplante, ¿sí? Pero en el momento actual no la presentan, o porque el estadio es muy precoz y la, los riesgos de trasplantarlos son más altos que de no trasplantarlos, ¿sí? O porque tienen alguna contraindicación relativa que amerita que se solucione ese problema antes de trasplantarse. Vamos a tener un 23% de pacientes que van a ser rechazados por falta de indicación para el trasplante, por un estadio muy precoz, o todo lo contrario, un estadio muy avanzado o contraindicaciones absolutas, como por ejemplo
una cardiopatía que uno, o una hipertensión pulmonar que uno sabe que eh, el paciente no va a tolerar el trasplante, ¿sí? Y vamos a tener un 10% de pacientes que van a fallecer desde el momento que nosotros lo conocemos hasta el momento en el cual estarían en condiciones de ingresar en lista de espera. O sea, pacientes que en el proceso de la evaluación ovitan. La pregunta es cómo ordenamos a estos pacientes, ¿sí? Para ser equitativos. Bueno, hay tres categorías de pacientes, ¿sí? Los pacientes que se encuentran en emergencia, que son los que tienen prioridad absoluta, ¿sí? Que son aquellos que presentan una falla hepática fulminante o subfulminante. Esta última es un paciente con una hepatopatía previa que por algún motivo, ¿sí? se agrava esa hepatopatía y requiere el trasplante en forma inmediata. El paciente trasplantado que tuvo una falla primaria del injerto, ¿eso qué significa? Es un paciente al cual eh, se lo trasplantó, ¿sí? Y el órgano que se implantó nunca funcionó, ¿sí? En el caso del hígado, nunca sintetizó factores de la coagulación, nunca fabricó bilis, ¿sí? Es un órgano que está muerto, por decirlo de alguna forma, en el cuerpo del receptor y que lo único que está haciendo es perjudicar al receptor. Y por ese motivo hay que retrasplantarlo, hay que sacar ese hígado que implantamos y colocar un hígado de un nuevo donante. O el retrasplante por trombosis vascular dentro de la primera semana del implante, por ejemplo, porque se trombosa la arteria hepática y no se puede revascularizar, por ejemplo, por métodos de hemodinamia. Esas serían las emergencias, ¿sí? Y después tenemos las, las urgencias y los selectivos que se rigen por un score que es el MELD sodio para los adultos y el score de PELD para la población pediátrica. ¿Qué nos va a decir este score? Nos va a indicar la probabilidad de sobrevida en aquel paciente con una hepatopatía terminal, ¿sí? Hasta el año pasado, acá en Argentina, nos regíamos por el score de MELD, que tiene en cuenta la creatinina, la bilirrubina y el RIN, ¿sí? De esos tres valores se aplica en una fórmula que nos brinda un resultado, un número. Y con ese número se realiza un ranking de pacientes, ¿sí? A mayor MEL, mayor gravedad, mayor prioridad para recibir un órgano, ¿sí? Y con respecto a la población pediátrica, el score es el PEL, ¿sí? Que aparte incluye la edad, la albúmina y el retraso del crecimiento. Como dijimos, a partir de este año nos regimos por el MEL sodio, ¿sí? Que aparte de la bilirrubina, la creatinina y el RIN, se suma el sodio y eso lo hizo un poco más equitativo, sobre todo para aquellos pacientes con ascitis refractaria, ¿sí? Este, es un sistema numérico continuo y elimina variables subjetivas como la citis y la encefalopatía hepática que se usan en otras clasificaciones, ¿sí? Eh, como pueden ser la de Child, ¿sí? O la de Clichy, que no son las que usamos acá en Argentina. Un MELD menor a 14 tiene una sobrevida al año mayor al 90%, un MEL mayor a 40 tiene una sobrevida menor al 10%, un MEL de alrededor de 30 tiene una sobrevida del 50%, ¿sí? Todo paciente cuyo MEL supere los 20 puntos va a entrar dentro de la categoría que es urgencia. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros
eh, entre todos los centros de trasplante hepático que hay en Argentina, ¿cómo unificamos esa lista? Bueno, hay un sistema que seguramente ya lo, lo- lo habrán conocido en clases anteriores, que es el SINTRA, que es el Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante de la República Argentina, donde eso está comandado y auditado por el INCUCAI y donde se vuelcan todos los pacientes, ¿sí?, que están en lista de espera para los diferentes órganos. Cuando nosotros ingresamos al SINTRA, vamos a tener la lista de espera, ¿sí?, con emergencias, urgencias y este, de, los, de los pacientes que están en lista de espera con los diferentes órganos. Esto es del día de ayer. No hay ninguna emergencia hepática, hay una emergencia hepatointestinal, ¿sí? Estos son pacientes en lista de espera para trasplante cardíaco y estas son las urgencias de los pacientes eh, que necesitan un trasplante hepático con su grupo sanguíneo, la edad, un número que los identifica como potencial receptor y el puntaje que tienen, o sea, el puntaje MELD que tienen. Otras dos fechas van a ver acá. Una es eh, desde cuándo el paciente está en lista de espera y cuál fue la última actualización o cuándo será la próxima actualización. Y esta es la otra lista que nos interesa a todos los trasplantólogos, que es la lista de potenciales donantes, ¿sí? Acá se muestran todos los procesos de donación abiertos, ¿sí? Están categorizados por colores. Los rosa eh, pálidos son los procesos de donación abierta, donde se están distribuyendo, se está evaluando al potencial donante o se están distribuyendo los órganos. Los rosa más fuertes son aquellos donantes efectivos, o sea que el proceso de donación se completó y el órgano que se donó se implantó. Los verde oscuro son donantes que se donaron los órganos, pero todavía no fueron implantados, ¿sí? Y los verde claritos son los donantes de tejidos, mientras que los celestes son aquellos procesos de donación donde el donante hizo un paro cardiorrespiratorio irreversible y no pudo donar sus órganos. Vamos a hablar un poquito de cómo es un operativo de trasplante. Lo primero que pasa para que se pueda desarrollar un trasplante es que tenemos que tener un donante, ¿sí? En la mayoría de los trasplantes adultos, el donante es un donante cadavérico, ¿sí?, que ya sea por un accidente de tránsito, por una herida de arma de fuego o de arma blanca, o por un accidente cerebrovascular, ¿sí?, es llevado a una institución donde en esa institución, después de ser evaluado, se determina que ese paciente puede llegar a tener muerte cerebral, se le avisa al coordinador hospitalario de trasplante o al centro coordinador en la provincia de Buenos Aires, el CUCAIBA, para que vayan a valorar ese potencial donante, decreten la muerte cerebral y si se produce eso, se empieza a distribuir los órganos de ese potencial donante. Mientras, ¿sí?, personal administrativo se encarga de distribuir los órganos, personal médico y de enfermería se encarga de hacer lo que es el mantenimiento de ese donante y ir acomodando las potenciales fallas
que pueda llegar a tener ese órgano como proceso de la muerte cerebral. Por ejemplo, si la presión sanguínea baja, necesitará drogas para aumentar esa presión sanguínea, lo que nosotros le llamamos inotrópicos. ¿Sí? Si la presión aumenta, probablemente necesite drogas para disminuir la presión. Si hace una diabetes insípida con poliuria, necesitará recibir desmopresina. Y durante la distribución, lo que nosotros como equipo de trasplante hepático nos va a sonar el teléfono y nos van a decir cómo le va, tengo un órgano para ofrecerle y nos van a dar todos los datos del potencial donante, cuánto pesa, cuánto mide, cuál fue la causa de muerte, cuántos días hace que está internado, los datos de laboratorio, datos de la ecografía, datos del mantenimiento, y ahí nosotros lo que vamos a hacer es vamos a ver si ese donante que nos están ofreciendo es compatible con nuestro receptor. Y si nuestro receptor, en el momento en que nosotros recibimos el llamado, está en condiciones. Y si nuestro centro, donde vamos a realizar el trasplante, también está en condiciones. Porque, por ejemplo, por ahí tenemos un buen donante, un receptor en condiciones, pero no hay disponibilidad de sangre para realizar el trasplante. Entonces nosotros no nos podemos arriesgar a hacer ese trasplante, ¿sí? Y arriesgar la vida del receptor y arriesgarnos a que ese órgano que tanta falta hace se pierda. Ahora, si tenemos si las condiciones necesarias para hacer el trasplante se dan, un equipo de lo que es el equipo de trasplante viaja hasta el lugar donde está el donante a hacer la cirugía del donante. Eso está cambiando actualmente en muchas de las provincias, hay equipos de ablación regionales. Esto se aceleró y se tuvo que hacer así, producto de la pandemia por el coronavirus, que limita la movilidad dentro de la República Argentina. Y aquellas provincias donde hay instituciones de trasplante y tienen equipos capacitados para ablacionar, ablacionan el órgano y después lo envían por, eh, por avión para la ciudad donde se va a realizar el implante. ¿Sí? Se realiza la ablación multiorgánica y el órgano viaja a la institución donde será implantada. Estas son algunas fotos de los procesos de ablación en algunos procesos de ablación en los cuales intervine. ¿Sí? El año pasado hicimos, para que ustedes sepan, nuestro equipo más de 60 trasplantes hepáticos. Hemos viajado por toda la Argentina, y hemos conocido infinidad de hospitales y fundamentalmente de gente que siempre está bien predispuesta para ayudarnos. ¿Cómo es la cirugía en el donante? Seguramente ya habrán visto en lo que es la técnica de ablación multiorgánica. Vamos a dar datos precisos de lo que es la ablación hepática. Hay básicamente dos técnicas para extraer el hígado. Una se llama técnica rápida, donde uno canula la arteria aorta por debajo de la salida de las arterias renales y canula la vena mesentérica inferior en lo que sería el ángulo de Trace y perfunde la solución de preservación por la aorta y por la vena mesentérica inferior, que es tributaria de la porta, enfría el órgano, lo exsanguínea y después lo saca en bloque con con la cabeza de páncreas, ¿sí? Y el diafragma, sin hacer mucha disección.
La técnica modificada es una técnica un poco más refinada, donde uno diseca la vena porta, diseca la vía biliar, diseca la arteria hepática y gastroduodenal y extrae el órgano de una forma un poco más pulida, por decirlo de alguna forma. Independientemente de eso, se perfunde por los mismos sitios, ¿sí? La laparotomía en el cadáver es una incisión externopubiana donde se abre desde la horquilla external hasta el pubis. En algunos casos se realiza una incisión en cruz a la mitad del abdomen para tener una mejor exposición. Se exponen tanto el mediastino con el corazón como todos los órganos de la cavidad abdominal. Lo primero que realizamos es una semiología abdominal para detectar la presencia de tumores inadvertidos, por ejemplo de colon, ¿sí? Que puedan llegar a contraindicar la utilización de ese órgano. Hacemos la valoración del hígado, ¿sí? ¿Qué es lo que valoramos del hígado? Sus bordes, ¿sí? Unos bordes filosos son signos de que ese hígado no tiene grasa, ¿sí? Un color rojizo o pardo son signos de buena perfusión, mientras que un hígado de bordes romo y amarillento es un hígado que puede llegar a tener mucha grasa y es un mal órgano para ser implantado. Posteriormente se realiza la maniobra de Cattell y se diseca la aorta infrarrenal, ¿sí? Y se canula por encima de la bifurcación ilíaca. Y se diseca, como dijimos, la vena mesentérica inferior, ¿sí? Fíjense en esta diapositiva, lo que ven es todo el bloque intestino mesentérico retraído hacia cefálico, la vena, que es la que está señalada con la flecha azul, la vena mesentérica inferior, reparada, lista para canular, y lo que está entre líneas punteadas es la vena cava con la vena renal izquierda. ¿Qué soluciones de preservación vamos a utilizar? Fundamentalmente las que se pueden utilizar acá en Argentina hoy por hoy son la HTK y la SPS1, que es la versión de la solución de Wisconsin desarrollada por la Universidad de Wisconsin. ¿Cuál es el objetivo de la preservación del órgano? Enfriarlo, ¿sí? A menos de 4 grados centígrados. Estas soluciones están frías, ¿sí? Y son ricas en aminoácidos que lo que intentan hacer es disminuir la cantidad de radicales libres que se van a formar en ese órgano que no va a estar perfundido. No solo se enfría el órgano con las soluciones de preservación frías, sino que se enfría con la aplicación de hielo, ¿sí? Y acá está lo que nosotros necesitamos del hígado que vamos a resecar, ¿sí? Que es que venga con la vía biliar, con la arteria hepática y su parche, ¿sí? De tronco celíaco y aorta, y con la vena porta, y obviamente con la vena cava. En esta foto lo que ven es durante un proceso de donación la disección que se realiza, ¿sí? Identificando la arteria hepática común, la arteria gastroduodenal y una hepática izquierda aberrante que generalmente nace de la arteria coronaria estomática o gástrica gástrica derecha. Acá lo que ven es el conducto hepático común y una variante anatómica que es una arteria hepática derecha
que viene de la arteria mesentérica superior. Mientras nosotros perfundimos las soluciones de preservación y enfriamos el órgano, se realiza también el lavado de la vesícula biliar. ¿Por qué? Porque la bilis tiene una actividad tóxica cuando no circula y daña el epitelio de la vía biliar en el hígado que está sin perfundirse. Posteriormente extirpamos el hígado. Acá lo que ustedes están viendo es el hígado en la mano del cirujano ablacionista y cómo se va cortando el diafragma. Siempre que hacemos una ablación hepática, también ablacionamos lo que son los grafts, que son las arterias ilíacas primitivas y externas y las venas ilíacas primitivas y externas del donante. ¿Y por qué necesitamos traernos también estos grafts? Porque en algunas oportunidades o la vena porta del receptor o la arteria hepática del receptor no tienen la calidad necesaria para poder realizar el implante y tenemos que sustituirlas por una vena porta hecha de novo, que la hacemos con la vena ilíaca del donante, o una arteria hepática hecha de novo, que la hacemos con la arteria ilíaca del donante. Y posteriormente se realiza el cierre del cadáver. Siempre tienen que tener presente que atrás de todo este proceso hay eh, un donante, como le llamamos nosotros, pero que sobre todo es familiar de alguien y que hay un proceso doloroso y el cuerpo uno lo tiene que entregar en condiciones. Una vez que extirpamos el órgano del cadáver, lo que hacemos es en el hospital donante infundirle 1 litro más de solución de preservación, embolsarlo, se embolsa con 3 bolsas estériles y se coloca en la conservadora junto con hielo para ser transportado. Ya en el hospital donde se va a realizar el implante, se realiza una nueva cirugía de banco, ¿sí? Donde lo que se realiza es, se le extirpa al hígado ese todos los elementos que no vamos a necesitar, como por ejemplo el diafragma que vino pegado al hígado. Se realiza las reconstrucciones vasculares, por ejemplo, cuando tiene una arteria hepática derecha que viene de la arteria mesentérica superior, generalmente esa arteria se corta y se anastomosa a la arteria gastroduodenal del mismo hígado para tener una arteria más corta, ¿sí? Y con menos riesgos de trombosis en el posoperatorio, que es lo que están viendo en esta imagen, y se prepara el órgano para ser implantado. Con respecto a lo que hacemos en el receptor, ¿sí? Es muy importante el manejo anestésico y la preparación anestésica. En aquellos pacientes con falla hepática fulminante, antes se realizaba la medición de la presión intracraneana, pero actualmente no se realiza porque como son pacientes coagulopáticos había más complicaciones por ponerle el sensor de PIC que por no ponérselo. Y el anestesista va a manejar durante el trasplante hepático 3 fases que van a ser la preanhepática, o sea, la fase antes de que el receptor esté sin hígado, la fase anhepática, donde el receptor está sin hígado, y la fase post-anhepática o post-reperfusión. ¿Sí? Tiene que tener una muy buena coordinación con la parte de hemoterapia y si el paciente necesita bomba, con el perfusionista. Y con respecto a hemoterapia, siempre tenemos que tener disponible glóbulos rojos, factores de coagulación, plasma, crioprecipitados y plaquetas para poder desarrollar un trasplante. En algunos casos, ¿sí? Podemos contar con el recuperador celular
que es un- un filtro que toda la sangre que el paciente va perdiendo durante la cirugía se la aspira, se filtra y se le puede devolver al paciente. O lo que es el RIS, que es un Rapid Infusion System, que es un sistema para que en algunos momentos específicos de la cirugía, si se necesita pasar un gran volumen de sangre, se pueda realizar. ¿En qué consiste la fase preanhepática? Consiste en la fase de la hepatectomía, ¿sí? Que son todas las maniobras que nosotros vamos a hacer para resecar ese hígado hasta que se realiza el clampeo vascular de la vena cava o de las venas suprahepáticas, ¿sí? De la vena porta y de la arteria hepática, con lo cual ya, si bien el hígado está colocado en el receptor, el hígado enfermo está colocado en el receptor, al no tener flujo es como si no estuviese, ¿sí? Generalmente la técnica que realizamos es la técnica que se llama de piggyback o conservación de la vena cava inferior, donde se ligan todas las ramitas que van del lóbulo caudado hacia la vena cava y el hígado queda eh, colgado, por decirlo de alguna forma, de las tres venas suprahepáticas hasta que se clampean, se cortan y uno puede extraer el hígado. ¿Qué ventaja tiene esta técnica de preservación de la vena cava inferior? Fundamentalmente una ventaja hemodinámica donde el flujo de sangre desde digamos, la vena cava infradiafragmática hacia la aurícula derecha se mantiene respetado. Que cuando uno no puede realizar esta técnica y tiene que realizar la sección completa de la vena cava, muchos pacientes no lo toleran hemodinámicamente y por ahí requerirían una bomba de circulación extracorpórea para la sangre de la vena porta y de la vena cava poder llevarlas hacia la aurícula derecha. ¿Cuál es la desventaja de la técnica de piggyback? Que técnicamente es un poco más demandante y generalmente un poco más sangrosa que cuando uno no la hace. En la fase anhepática, ¿sí? El paciente ya no tiene más hígado, la sangre del territorio eh, mesentérico que viene por la vena porta no puede ingresar al hígado porque ya esa vena porta está clampeada y no tiene por dónde retornar hacia el torrente circulatorio, con lo cual en esa fase hay una éstasis sanguínea en todo lo que es el territorio mesentérico, ¿sí? Y es donde se empieza la, eh, el implante del hígado donante. En esta foto lo que ustedes ven, ¿sí? Es el diafragma, ¿sí? En la foto superior derecha el diafragma, una pinza que es un clamp que está obturando el ostium de las venas suprahepáticas y la estructura que sigue por debajo, ¿sí? Es el, la vena cava inferior. En esta diapositiva lo que ven es las características de un hígado cirrótico con su vena porta. Fíjense que tanto a derecha como a izquierda de la vena porta se ven dos estructuras que es glándula hepática, eso es lo que es el segmento 1, que en el paciente cirrótico aumenta exponencialmente. Y lo que hablábamos de cuando uno tiene que resecar la vena cava y el paciente no lo tolera hemodinámicamente, por ahí hay necesidad de hacer un bypass venovenoso donde uno conecta una cánula desde la vena porta y otra desde la vena ilíaca a una bomba que después bombea esa sangre a la vena axilar.
En esta diapositiva lo que ven es ya finalizada la hepatectomía, cómo queda el receptor previo a la implantación del órgano eh, donante. Y en esta lo que ustedes ven es en algunas ocasiones cuando el tiempo, digamos, uno logró hacer la hepatectomía, pero todavía no están las condiciones dadas para implantar el hígado donante, o el hígado donante todavía no está listo para ser implantado y hay mucho edema de víscera hueca para digamos, devolverle el flujo sanguíneo y eh, el flujo venoso a esas vísceras huecas. Se realiza una anastomosis por tocava para que disminuir el edema visceral. Esta es la misma diapositiva donde ustedes ven la anastomosis entre la vena porta y la vena cava, que es la estructura cilíndrica a la izquierda de la pantalla, en forma más aumentada. Y acá es como se ve un hígado cirrótico, enfermo, que nosotros le llamamos el explante, es el órgano enfermo retirado del el receptor, y un hígado de un donante, ¿sí? Que lo ven de este color pálido porque está exangüe. Y le vamos a llamar el implante. Con respecto a la cirugía del receptor, ¿sí? Mientras estamos realizando las anastomosis, que lo primero que se anastomosa es la vena cava del donante con las venas suprapáticas del receptor o con la vena cava del receptor, depende del caso, la vena porta del donante con la vena porta del receptor y la arteria hepática del receptor con la arteria hepática del donante. Una vez que tenemos todas las anastomosis realizadas, excepto la biliar, se procede al desclampeo, ¿sí? Y ahí va a empezar la fase post-anhepática. Este es un video donde lo que van a ver es la anastomosis de la vena cava suprahepática con las venas suprahepáticas del receptor, y lo primero que se realiza es desclampear esa anastomosis. Se revisa que no tenga ninguna pérdida de sangre y posteriormente se procede a liberar el flujo portal. Siempre que hacemos esta maniobra, clampeamos cerca del hígado, desclampeamos la porta, purgamos para que todos los radicales libres que se congestionaron en esa vena porta que no tenía flujo no entren al hígado y lo dañen, y no entren al receptor y lo dañen, y posteriormente se anuda los hilos de esa anastomosis para que no pierda más sangre, y fíjense cómo va cambiando de color ese hígado a medida que la sangre va entrando en el mismo. En esta etapa se irriga el hígado con solución fisiológica tibia para devolverle la temperatura que necesita, porque hasta ese momento era un órgano frío. Fíjense cómo va cambiando de color el órgano.
Se lo calienta, se lo masajea y así toma color. Una vez que está reconstruida las anastomosis de la vena cava, de la vena porta y de la arteria hepática, se realiza la reconstrucción biliar. Generalmente lo que se realiza es una colédoco anastomosis, o sea, es una unión entre el conducto hepático del receptor y del conducto, perdón, del conducto colédoco del receptor y del conducto hepático del donante, ¿sí? En algunas oportunidades, como suele ser un retrasplante o un paciente con antecedentes de atresia de vía biliar o con este, una enfermedad de la vía biliar como causa del trasplante, se realiza una hepático-yeyuno anastomosis. ¿Y cómo vamos a catalogar a los injertos, o sea, a los hígados esos que nosotros implantamos? Bueno, los hígados provenientes de donante cadavérico pueden ser un hígado entero, un hígado reducido. ¿Qué significa esto? Es un hígado que en el donante se extirpó entero, pero se le tuvo que resecar una parte para que pueda ser implantado en el receptor. Por ejemplo, por una incongruencia entre el tamaño del donante y del receptor. O lo que se conoce como split o bipartición, donde un hígado de un donante adulto sirve para dos receptores, generalmente un adulto pequeño y un pediátrico, ¿sí? Y el donante vivo lo vamos a catalogar eh, como un donante vivo para población pediátrica o un donante vivo para población adulta. Generalmente el donante vivo siempre es un adulto, ¿sí? Lo que va a definir es quién va a ser el receptor de ese órgano. Y también vamos a tener el trasplante dominó o secuencial, ¿sí? Con respecto a la bipartición hepática o split, generalmente lo que se hace es los segmentos 2 y 3, o lo que se conoce como el lóbulo hepático izquierdo o sección lateral izquierda, son todos sinónimos, ¿sí? Va a ser implantado en un receptor pediátrico y los segmentos 4, 5, 6, 7 y 8 van a ser implantados en un receptor adulto. Esa bipartición hepática se puede realizar ex situ, o sea que uno realiza la ablación hepática en forma completa y después en la cirugía de banco parte el hígado, o se puede hacer la bipartición in situ con el donante a corazón batiente. Esta es una foto de cómo se partió un hígado. El, digamos, son dos fotos diferentes, pero eh, el hígado que está a la derecha en cada foto es el que va a recibir el pediátrico y el otro el que va a recibir el adulto. Y acá como quedan implantados en un receptor adulto y en un receptor pediátrico esos, eh, esos fragmentos de hígado que fueron partidos, ¿sí? Con respecto al donante vivo, está ampliamente aceptado para la población pediátrica, disminuyó mucho lo que es la lista de espera y es la mejor opción para un receptor pediátrico, pero en la población adulta todavía hay algunos recaudos. Como decíamos, el donante vivo en la población pediátrica, lo que utilizamos es el segmento lateral izquierdo del donante, ¿sí? Es un procedimiento seguro para el donante y para el receptor. Se puede hacer a cielo abierto o por la laparoscopía, lo que es la cirugía del donante. Es la primera alternativa en trasplante hepático pediátrico y disminuyó la mortalidad en lista de espera para los receptores pediátricos. Con respecto al donante vivo en la población adulta, la cirugía en el donante es una hepatectomía derecha, ¿sí? Es un procedimiento en continua revisión, no lo que es
la hepatectomía derecha en sí, sino cómo realizarla. Hay muchas técnicas. Se puede hacer tanto a cielo abierto como por la laparoscopía, pero lo que tenemos que tener presente es que estamos tratando con un donante que es una persona sana y le estamos realizando una cirugía de alta complejidad con su mortalidad. Obviamente, a medida que pasa el tiempo y los equipos de trasplante van ganando experiencia, esa cirugía se va tornando más segura. Con respecto a la cirugía en el receptor, como en la población pediátrica, disminuye el tiempo en la lista de espera y nos permite tener un timing adecuado. Cuando nosotros contamos con un donante vivo, el trasplante es un trasplante programado, ¿sí? No es que se realiza cuando aparece un donante a cualquier hora del día, cualquier día de la semana. La calidad del injerto es mejor porque ese paciente que va a donar es estudiado y porque disminuye mucho los tiempos de isquemia, porque se hacen las dos cirugías prácticamente en paralelo. Una vez que la cirugía del donante está bastante avanzada, en el quirófano de al lado se comienza con la cirugía del receptor, con lo cual, una vez que el hígado es extirpado del donante, prácticamente minutos después ya está siendo implantado, cosa que no pasa con los hígados cadavéricos, que por ahí los tenemos que traer en vuelo desde otra provincia y los terminamos implantando con 8 horas de isquemia. La sobrevida del injerto y del paciente son comparables y continuamente se está reevaluando las indicaciones y cómo realizar la técnica del donante vivo, fundamentalmente para disminuir la morbimortalidad en el donante, que no es despreciable, tiene una morbilidad de entre el 20 y el 40%, ¿sí? Hay complicaciones psiquiátricas en el donante, con algunos con intentos de suicidio, y hay muertos reportados, donantes muertos, eh, donantes vivos que han fallecido por la cirugía, y hay donantes que han desarrollado una insuficiencia hepática postoperatoria y han tenido que requerir un trasplante hepático para sobrevivir, ¿sí? Con respecto al trasplante hepático dominó o secuencial, hay una patología que es la amiloidosis portuguesa o polineuropatía amiloidótica familiar, que lo que hace es que ese paciente portador de esa enfermedad no pueda metabolizar esta proteína amiloide y esa proteína se va eh, depositando en los nervios del receptor y va generando los trastornos neurológicos, ¿sí? Se sabe que el trasplante hepático eh, cura esa polineuropatía en sus fases tempranas porque el hígado dador tiene digamos, la propiedad de metabolizar esa proteína amiloide, con lo cual todos los síntomas neurológicos revertirían. Pero más allá de esa falla que tiene ese hígado en metabolizar la proteína amiloide, es un hígado normal que para otro receptor con una expectativa de vida menor, por ejemplo, por un hepatocarcinoma, ¿sí? Se sabe que el injerto, ¿sí? va a, eh, va a tener una sobrevida equiparable a la sobrevida del receptor, ¿sí? Antes de que ese paciente pueda desarrollar los síntomas neurológicos. Entonces, ¿cómo sería la sistemática? Hay un donante cadavérico, ¿sí? Ese donante es asignado a un receptor con amiloidosis portuguesa que va a recibir ese órgano, ¿sí? Pero a su vez el órgano
con amiloidosis portuguesa, por decirlo de alguna forma, va a ser entregado a otro receptor, ¿sí? Con una hepatopatía eh, severa o con un hepatocarcinoma, ¿sí? Entonces, con un hígado donante se pueden realizar 2 trasplantes hepáticos. A eso se le llama trasplante dominó. El primer trasplante dominó en la Argentina se realizó entre el Hospital Argerich, que eh, implantó un donante cadavérico en un receptor con amiloidosis portuguesa, y un donante eh, y la Fundación Favaloro, que recibió ese hígado con amiloidosis portuguesa y se lo implantó a otro receptor. ¿Y cuál es la evolución del paciente trasplantado? La verdad que es muy buena, ¿sí? Hay complicaciones, esas complicaciones quirúrgicas, ¿sí? Pueden ser biliares, que rondan en el 23% de los casos, y son fístulas, estenosis o litiasis, que siempre tienen solución, o complicaciones arteriales, que rondan el 8,5%, como ser trombosis, estenosis o pseudoaneurisma. La más temida es la trombosis arterial aguda, porque si no es detectada y no puede ser resuelta, obliga a la inclusión en lista de emergencia a ese paciente recientemente trasplantado. Estos son ejemplos de complicaciones biliares con estenosis anastomóticas, con litiasis de la vía biliar, ¿sí? O con fístulas de la vía biliar, que en algunos casos ameritan un drenaje percutáneo o una, una colocación de stent, o incluso una reintervención. Siempre que nosotros tenemos una estenosis o una fístula biliar, lo que tenemos que tratar de descartar es que el paciente no tenga una trombosis arterial. Si esa trombosis arterial es aguda, la causa de esa fístula es la trombosis arterial, porque recordemos que la vía biliar se nutre de la arteria hepática, no de la vena porta. Y, por ejemplo, nos ha pasado que al segundo o tercer día post trasplante un paciente comienza con bilirragia, se le hizo un Doppler, no se le constató flujo en la arteria hepática, se lo reoperó, se detectó que la arteria hepática tenía una trombosis de la anastomosis, y se rehizo la anastomosis y el paciente evolucionó favorablemente. Obviamente también se resolvió la complicación biliar asociada. Pero en otros casos, como este de la foto que están viendo, ese paciente tuvo que ser incluido en lista de emergencia para retrasplante, ¿sí? Porque ese órgano se estaba necrosando. Las complicaciones venosas son infrecuentes, rondan el 1,1%, y la más temida es la trombosis portal, ¿sí? Todo paciente que nosotros trasplantamos de hígado se hace seguimiento de lo que es el flujo vascular de ese órgano con Doppler, con ecografía con Doppler, ¿sí? Y el orden de las reoperaciones ronda el 35% por hemoperitoneo, complicaciones biliares o abscesos intraabdominales. La sobrevida al año es del 80%, ¿sí? Y la tasa de retrasplante es de aproximadamente de un 10%. Y las causas son las trombosis arteriales, la isquemia biliar, el rechazo celular o la falla primaria. En la Argentina ya se realizaron más de 6.000 trasplantes hepáticos entre todos los centros, la mayoría con donantes cadavéricos, pero muchos con donante vivo, fundamentalmente en población pediátrica. Y la calidad de vida del paciente trasplantado a largo plazo es similar a la de un paciente eh, sin ninguna enfermedad. El 30 de mayo es el Día
nacional de la donación de órganos y se determinó ese día porque en esa fecha fue mamá, una mujer trasplantada hepática en un hospital público de, de la Argentina. Este es el hospital donde me formé en esta apasionante actividad, que es el Hospital Argerich de Cava. Y lo único que tengo es palabras de agradecimiento, tanto para el doctor Raimondi, que generó los contactos para que yo pueda formarme allí, y eh, que me abrió la posibilidad de entrar en este mundo apasionante del trasplante. Muchas gracias a todos y estoy a su disposición por si tienen algunas preguntas, se comunican a través de la cátedra. Hasta luego.